cultivos. Ariel, ¿cómo estás? Un placer, gracias por estar en comunicación. Hola Paz, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Bueno, muy bien. Viendo qué va a pasar con el clima y con las cosechas, ¿qué perspectiva tenemos de acá a lo que queda de este principio de año, ¿no? De los próximos meses. Bueno, la verdad es que el año arrancó con un poco de preocupación, lo veníamos comentando ya Sí, en algún otro, en alguna otra entrevista, ¿no? La verdad es que tuvimos un enero que cerró con un 70% menos de lluvia en zona núcleo claro. de milimetrajes, ¿no? De precipitaciones, Sí, un sí, enero que sí. fue bastante seco, sobre todo en todo lo que es zona núcleo y sur de Córdoba también son las zonas que fueron más afectadas. Y bueno, ¿no? Estas lluvias deficientes empezaron a generar bastante preocupación, sobre todo teniendo en cuenta que son momentos, enero es un momento no crítico para la definición de rindes Claro. de lo que es sobre todo soja de primera y lo que es maíz de primera. Entonces, estamos con unos cuantos interrogantes puestos sobre la mesa, sobre cuál va a ser el saldo final que tengamos de producción, de cosecha de soja y de maíz, una soja y un maíz que se va a estar cosechando a partir de mediados de febrero, marzo, abril, mayo. Y eso, digamos, sería lo que podría estar más en juego hoy por hoy. Fueron creciendo el porcentaje de zonas afectadas bajo sequía y también se fueron deteriorando el porcentaje de lotes en condiciones excelentes y buenas. Claro. Y bueno, todo esto, como decimos, generando mucha preocupación. Habíamos arrancado la campaña con muchísimo entusiasmo, sobre todo en maíz, donde tuvimos un Sí, aumento de la superficie sembrada de cerca de un 9% aproximadamente, y con muy buenas reservas de agua, pero bueno, todo esto fue mermando y ya las estimaciones de producción que veníamos manejando, que podían estar en torno a 60, 62 millones de toneladas para el maíz, seguramente ya empiezan a hacer techo, y podamos ver incluso algún recorte en estas proyecciones de producción. No, hoy por hoy, con algunas lluvias que tenemos por delante para las zonas más afectadas sobre el fin de esta semana, si tenemos suerte, tendremos que estar pensando una campaña con algo de afectación en rindes, donde los rindes ya no van a ser récords o van a estar lejos de ser una campaña histórica, pero hoy por hoy podríamos pensar una campaña tirando más bien un promedio en materia de rindes, con un volumen de producción que seguramente se va a encontrar entre 58 y 60 bien. millones de toneladas para el maíz, si no tenemos ninguna otra situación complicada, ¿no? Lo que nos dejaría en una buena campaña, quizás no tan buena como Claro. la que esperábamos, ¿no? Esto siempre y cuando lleguen las lluvias. Y en soja Sí, partimos de una base un poco menor en términos de superficie, porque la superficie se recortó un poquito respecto al año pasado, obviamente porque fue ganada por el maíz. Y acá sí, seguramente vamos a tener algún recorte en estimaciones de producción, por lo que vamos a tener una campaña de 45 a 48 millones de toneladas. ¿Sí? Quizás bien, no tan buena como la que se pero preveía, positivo igual, positivo, tal cual, tal cual. A totalmente. monitorear, obviamente, ¿no? Claro. La situación climática. Totalmente. Viendo un poco la liquidación de divisas en el sector agro en lo que respecta de enero, ¿cómo fue el mes? Bueno, la verdad que fue un mes, se podría decir promedio, 1.850 millones de dólares liquidados por el sector agroexportador. Fue un aumento respecto a lo que fue un diciembre muy magro. Nos Sí, acordamos de que habíamos tenido la política de retenciones cero por septiembre, eso había hecho claro, que muchas de las liquidaciones se anticiparan. Entonces esto nos dejó con meses de liquidaciones muy magras, ¿no? Para lo que claro. quedaba de la campaña. Y bueno, y esto lo empezamos a ver ya empezó, digamos, a recomponerse lentamente y bueno, ya tuvimos un enero que podríamos decir aceptable, con 1.850 millones de dólares liquidados. Es un buen enero. Obviamente que estamos por debajo de lo que fue el enero del año pasado, precisamente por esta situación, pero en línea del promedio histórico. Así que buen enero y de cara sobre todo a lo que se viene por delante en materia de Sí, liquidación de divisas, bueno, justamente hablamos de la producción, va a ser clave, ¿no? Para poder asegurar un buen volumen para todo este año. Y en materia de precios, un breve comentario, tenemos un escenario internacional donde no tenemos los mejores precios históricos, tampoco son los peores, pero estamos en un escenario de precios de promedios abajo, más bien, claro. de lo que es la soja, el maíz, el trigo. Entonces, en este combo de ideas de producción que veníamos comentando recién y de escenario de precios, seguramente veamos para el 2026 una Sí, liquidación de divisas que uno la podría estar estimando en torno a unos 30, 32, 35 mil millones de dólares, lo que nos dejaría con un año
relativamente bueno, quizás Bien. no tan bueno como uno podría pensar en un año de buenos precios y Sí. muy buena producción, pero un año aceptable en lo que tiene que ver con el aporte del agro si no tenemos ninguna sorpresa por delante. Claro, si vemos esta baja permanente, ¿no?, de porcentajes con respecto al sector agro que quitó el gobierno en el 2025, ¿esto genera algo negativo para el gobierno en volumen de cantidad de divisas o no va a ser algo tan llamativo? El impacto ya empieza a ser cada vez menor porque seguramente veamos alguna merma en lo que podría haber sido un enero más normal o quizás un febrero, un marzo, Sí, pero digamos, el mayor impacto yo creo que ya lo tuvimos durante el año pasado, con esos últimos meses del año que estuvieron bastante castigados en términos de volumen de liquidaciones y seguramente de acá hacia adelante ya se vaya normalizando la situación de la liquidación y empecemos a tener liquidaciones de divisas que estén mucho más ya vinculadas a lo que realmente pase mes a mes, no y a la estacionalidad típica de cada mes, tal como se ha visto históricamente, quedando de a poco cada vez más lejana esa distorsión que se incorporó el año pasado. Eso siempre y cuando no tengamos ninguna otra sorpresa claro. con una medida de ese tipo, ¿no? Todo parecería indicar que por cómo viene el dólar, cómo viene la acumulación de reservas, el tipo de medidas al que el gobierno le ha echado mano en las últimas semanas por lo menos, todo llevaría a pensar que, y dado que tampoco es un reclamo hoy por hoy del Sí. agro, tocar retenciones, todo llevaría a pensar de que el gobierno no estaría o no sería la primera herramienta a la cual echaría mano volver a generar una distorsión del estilo de retenciones Bien. cero en un breve periodo de tiempo, ¿no? Bien, vamos a seguirlo de cerca, clarísimo. Ariel, gracias por estar en comunicación. Saludos, Paz, saludos Un a todos. placer. Hasta luego. Ahí hablamos con Ariel Tejera, especialista en agrocultivos económicos.